Buenas noches. A continuación voy a hablar sobre capitalismo en México en la actualidad. Mi nombre es Héctor Enrique Moreno Sandoval. La materia que estoy cursando se llama la economía como ciencia y las relaciones sociales de producción, impartida esta materia por el maestro Servando Jiménez del... ¿Qué es el capitalismo? Es un sistema o estructura económica que otorga importancia a la acumulación de riqueza en búsqueda del beneficio personal mediante el préstamo con interés de por medio, el trabajo remunerado o asalariado y la renta de una propiedad o servicio. Asimismo, el sistema capitalista no solo se manifiesta en el ámbito de la producción, distribución y consumo de determinados artículos o mercancías, sino que también tiene alcances políticos, sociales y culturales que nos hablan de una estructura capitalista múltiple y en constante transformación, que a su vez expresa en diferentes modelos de desarrollo económico. Antecedentes del capitalismo. La doctrina capitalista surgió en el siglo XIV, no obstante, en México se designaron las bases para su desarrollo desde la época colonial. Los españoles que se ubicaron en aquellas tierras fueron los primeros en revolucionar el campo económico cuando lo integraron al mercado mundial. Esto lo lograron a través de la exportación de minerales, auríferos, alimentos o artículos como el cuero y el cebo. Además, crearon las primeras industrias para la extracción de perlas y diseñaron nuevas rutas con el fin de reformar el transporte, comunicando las distintas regiones. El capitalismo en México empieza con el Porfiriato en 1843 y fue donde nuestra nación presentó un verdadero crecimiento económico debido a la implementación de ferrocarriles. Actualmente el sistema económico que nos rige es el neoliberal, mismo que fue implantado en el sexenio de Miguel de la Madrid. Mientras un grupo progresaba gracias a la explotación de los recursos del país, otros habitantes fallecían de agotamiento e inanición. Sin embargo, esta perspectiva se fue modificando con el transcurso de los años, desplazando el proyecto mercantil por uno financiero. En esta etapa se buscó la igualdad, libertad y el bienestar material en todos los ámbitos de la sociedad. Se consolidó la formación del Estado-Nación y se consiguió el reconocimiento territorial gracias al impulso de la producción. Tales sucesos privilegiaron únicamente a los hispanos, pues a ellos les pertenecían los títulos, ganancias y patrimonios. Por lo tanto, la apropiación del capital excluía al grupo mayoritario, los aborígenes. Después de la Guerra de Independencia, se eliminaron las limitaciones comerciales y los envíos no compensados de oro y plata. El Porfiriato. En el periodo presidencial de Porfirio Díaz, comprendido este periodo entre 1830 y 1915, se clasificó a México como una nación capitalista, hecho que ocurrió porque este gobierno se centró en la producción y el tratado internacional. La estrategia estatal era que el mercado laboral ocupara el centro de la sociedad. Por eso se intentó unificar al país tanto en el ámbito geográfico como cultural. También se suprimieron los impuestos, así como las tarifas subnacionales y municipales. Este aspecto admitía la circulación de las propiedades para todos los habitantes. Asimismo, se otorgaron concesiones ferrocarrileras y fueron aprobados los honorarios para los indígenas. Debido al incremento monetario se creó una institución bancaria. Sin embargo, el elemento esencial de este régimen fue la edificación de industrias extranjeras en territorio nacional. En consecuencia, el Porfiriato instauró la ideología que el desarrollo interno dependía de la tecnología que procedía del exterior. La participación e inversión internacional fortaleció el desarrollo interno. Por eso, a mediados del siglo XIX en México se incrementó el campo laboral, el avance de la manufactura y la edificación de empresas.
pero el ideal del pueblo centralizado se fue diluyendo en la época de 1920. A finales de esa década se planteó la idea de liberar al área económica para restituir y expandir el sector privado. De tal manera se aprecia que la doctrina financiera fue despojada y sustituida por la teoría neoliberal. Por esta razón, actualmente predomina la alienación e injusticia en los territorios mexicanos. Neoliberalismo. Surgió en el decenio de los 80 y representó la privatización de las empresas. El proyecto gubernamental durante este periodo consistió en restablecer el pago de tributos y limitar el proceso de fabricación. Esta manifestación no contó con un progreso vasto, pero sí fomentó la competitividad entre los organismos estatales. Modelo neoliberal. Se fundamenta en el postulado de que la economía de mercado es el camino más efectivo para promover el desarrollo económico de un país y el bienestar de su población. El papel del Estado consiste en promover la creación de un ambiente económico que conduzca a la operación eficiente de mercados competitivos. Características del capitalismo. La formación del capital no proviene de la propiedad de la tierra, sino del arrendatario. La mera existencia del patrimonio o dinero es una especie de supremacia. El capital no crea las condiciones objetivas del trabajo. Los medios de subsistencia son arrojados al mercado de cambio. El intercambio equivalente forma parte de una producción que descansa en la apropiación de trabajo ajeno sin intercambio. La producción del capitalista y trabajadores asalariados es producto de un proceso de valorización del capital. El dinero pertenece siempre como la misma forma en el mismo sustrato y es por eso que se conciba como mera cosa. El ciclo del capital, la circulación puesta como circulación del capital, abarca ambos momentos. En él la producción aparece como un punto final e inicial de la circulación y viceversa. La autonomía de la circulación se ha rebajado a una mera apariencia, al igual que estar más allá de la producción. Asimismo, otras características del capitalismo es libertad de la empresa cuando se asocian para producir bienes y servicios, libre mercado, en el que el gobierno no interviene en la producción. Otra característica son las clases sociales que se dividen en capitalistas, los cuales son dueños de la producción y de los bienes de la producción, y los obreros, que quienes son los que ven su fuerza de trabajo al capitalista. La actividad económica aparece organizada y coordinada por la interacción entre compradores y vendedores, o productores, que se lleva a cabo en los mercados. Tanto los propietarios de la tierra y el capital como los trabajadores son libres y buscan maximizar su bienestar, por lo que intentan sacar el mayor provecho posible de sus recursos y del trabajo que utilizan para la producción. Los consumidores pueden gastar como mejor les parezca su ingreso para obtener la mayor satisfacción posible. Otras características son el crecimiento de las esferas productivas y la incorporación de instrumentos que permiten renovar los territorios agrarios como las industrias de agricultura. Estos movimientos comprenden un mercado laboral autónomo que es resultado de una privatización de la propiedad comunal y de la venta de terrenos baldíos. Otras características del capitalismo es el comercio nacional, con lo que los medios de comunicación y transporte tienen como objetivo ampliar e incentivar el sistema comercial para elevar la producción y extenderla hacia las regiones que sean pertenecientes para la exportación e importación. Esta manifestación social causa que el Estado centralice su poder y obtenga el dominio sobre la población. Además, se garantiza el derecho de la propiedad y decreta normas que autoricen la reorganización de la hacienda pública. ¿Cómo afecta el capitalismo en la sociedad actual? Una sociedad capitalista actual como la que vivimos se centraliza en el desarrollo del individuo, defiende la propiedad privada, acumula riqueza y poder, desarrolla tecnología y explota los recursos naturales. Acciones que se llevan a cabo en el capitalismo: el que vende al precio más alto para tener mayores ganancias, el que compra procura comprar al precio más bajo para tener mayor ganancia o mayor excedente.
Están en juego las transacciones económicas y los sujetos tienden al lucro. Las personas en una sociedad capitalista buscan lucrar para sobrevivir. La supervivencia se hace en base al lucro. Lo que mueve la supervivencia es la ganancia individual, familiar y empresarial. El dinero es el medio de circulación de las mercancías. Consecuencias del capitalismo. El modelo capitalista desde el contexto mexicano ocasionó numerosos inconvenientes como la polarización económica de la sociedad y la distribución ruin de los empleos. Dichos acontecimientos generaron el desarrollo de la corrupción. Esto fue porque se descartó la mano de obra local, sobrevalorándose el trabajo realizado por los inmigrantes europeos y norteamericanos. De igual forma, algunos inversionistas alteraban los ingresos, otro motivo por el cual los activos no cubrían todos los gastos de las exportaciones. Otra de las consecuencias fue que los burgueses y mercenarios obtenían la mayor cantidad de divisas, impidiendo que se invirtiera en la elaboración de una tecnología nacional. Aparte, la imposición de este sistema en México ha generado, debido a la injusticia social, que los habitantes recurran a la violencia para defender sus derechos, pero la ideología plutocrática causa que las personas forjen el subdesarrollo de su nación, suceso que consiguen al elegir un gobierno opresor disfrazado de socialista. El capitalismo que se extendió en este país centroamericano es tercermundista. Teoría de Adam Smith implicada a la realidad actual. Adam Smith completó su análisis con una teoría sobre la distribución de renta que distinguía entre tres categorías de renta: salarios, beneficios del capitalista y renta de la tierra, para sostener a continuación que los salarios eran fijados por las leyes de la oferta y la demanda, aunque reconoció la existencia de un mayor mínimo subsistencia por debajo del cual ya no podrían descender. Esta teoría que propuso Adam Smith de la distribución de la renta se ve reflejada en la realidad actual, ya que en la sociedad actual se perciben salarios por tener beneficios de los capitalistas y rentas de la tierra para obtener oferta y demanda. Teoría de Karl Marx implicada a la realidad actual. Karl Marx señala que la vida del sistema capitalista es corta debido a la mecanización masiva, ya que los beneficios del capitalismo solo pueden ser extraídos de la explotación del proletariado. Lo que se ve reflejado en la sobreproducción de mercancías es que la población no puede comprar por falta de posibilidades económicas. Teoría de Karl Marx implicada a la realidad actual. Otra aportación de Karl Marx es la fuerza proletaria, transformada actualmente en dos cosas que todos gozamos: uno, la unión sindical y el derecho a ejercerlo, y dos, derechos laborales que gracias a las luchas obreras que encabezó Marx y se inspiraron en él, hoy en día tenemos derechos laborales que hablan de jornadas justas, salarios más o menos dignos, etc. Teoría del marxismo de Karl Marx aplicada a la realidad actual. El marxismo considera que el capitalismo conduce a la opresión del proletariado, la clase obrera. El proletariado trabaja toda su vida para apoyar los estilos de vida de los burgueses, los ricos. Esta disparidad de la riqueza conducirá a un levantamiento del proletariado para tomar el control del gobierno y poner en marcha reformas para dar energía a su propia clase. El proletariado se sigue llevando a cabo en la sociedad actual, ya que los capitalistas, con las riquezas que generan, toman el control del gobierno y ponen sus leyes para fortalecer su clase. Teoría de Aristóteles implicada a la realidad actual. Aristóteles habla de las funciones del dinero, explicando que su uso se debe al desarrollo del cambio y los hombres crean algo que lo facilite. Actualmente se percibe en las sociedades capitalistas actuales que al dinero le dan un uso de valor y cambio por la compra de productos que al adquirirlos los clientes se convierten en mercancías y el cliente da un intercambio de su dinero a cambio de una mercancía. El problema real en México es de naturaleza administrativa, con un sistema económico neoliberal que ha estado hundiendo al país por las últimas décadas, agravándose a partir de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, y después de él tanto priistas como panistas